Hoy vamos a entrar en la metafísica del vacío. Y en seres interdimensionales que se revelan a nuestros ojos, entidades invisibles que rodean a los humanos. Y para ello vamos a contar con un experto en hipnosis interdimensional que se llama Patrick Vargas. Ajusten sus cinturones, buscadores de los enigmas del universo. Hoy vamos a levantar el velo de la oscuridad que rodean a los seres interdimensionales que rodean y que están aquí cerquita de nosotros los humanos. Seres invisibles a los ojos, pero que existen, según muchos, según la ciencia también, y también según antiguas tradiciones religiosas de toda la humanidad. Pero para ello hay que poner algunos puntos sobre la mesa y tener claro conceptos elementales para entrar en la metafísica, en lo que está más allá de la física, en lo que está más allá de lo visible. Y eso tiene que ver con las dimensiones. Nuestra realidad, esta cosa que estamos viendo, tiene 3 dimensiones: ancho, alto y largo, de tal manera que generan estos, al menos, volúmenes tridimensionales como uno. Pero según todo lo que vamos a ver, existen dimensiones superiores, con muchas más dimensiones que el ancho, alto y largo. De hecho, si solo tomamos la relatividad general, esta realidad estaría no solamente con esas 3 dimensiones, sino que con la 4ª dimensión, que es el tiempo. Pero no la vamos a abordar, sino que solamente señalar que vivimos en una 3ª dimensión. Por lo tanto, los seres de los cuales hoy día vamos a hablar, vamos a conocer registros de campo, vamos a detallar ciertas taxonomías, sus formas, lo que hacen, cómo parasitan también a los humanos, están en dimensiones superiores. Y uno tiene que señalarlo con mucha claridad. Esta nueva visión del universo, de muchos estratos metafísicos o espirituales, o inmateriales o invisibles superiores al ser humano, bueno, data de tiempos inmemoriales y está presente en las antiguas tradiciones religiosas. Es en el fondo donde habitan los ángeles, los querubines, los arcángeles, también los duendes, los demonios, las hadas. Toda esa amplia fauna mitológica habitaría en estos cielos superiores. Los fantasmas, por ejemplo, estarían en el mundo intermedio entre nuestro estrato, el estrato de la 3ª dimensión material, y el primer estrato. Entre ese estrato habría este mundo intermedio donde aparecen los fantasmas. Pero en el primer estrato ya estaría el Dios personal, el llamado ángel de la guarda, y así hacia arriba, hacia el 3er, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º estrato, que dice relación con la biunidad, y el estrato de la unidad, y quizá cuántos otros mundos metafísicos, ¿ya? Este panorama, esta visión
visión, este paradigma, esta forma de ver la realidad o todo cuanto existe, recién ahora la física de vanguardia lo está de alguna forma descubriendo. Hay una física del siglo XX ultramaterialista, pero la física de altas energías, la física de lo pequeño, de lo cuántico, ha permitido abrir el mundo físico a este mundo metafísico. De hecho, hoy día la ciencia de avanzada trabaja sobre la base de una realidad de 11 dimensiones. Y 3 de esas dimensiones se pueden calificar abiertamente de dimensiones espirituales. Dice en relación con lo que se llama el inicio de las matemáticas multidimensionales, con fenómenos sumamente controvertidos y polémicos como el gato de Schrödinger, la no localidad cuántica, o lo que algunos llaman la física de la inmortalidad. Ahora bien, dicho esto, si un ser como nosotros de tercera dimensión se le presenta a un ser de cuarta dimensión, o de quinta o de sexta, ¿cómo lo veríamos? Pues uno tiene que ser muy claro. Estas entidades serían vistas como materializaciones y desmaterializaciones, como las especies de portales que se abren y que se cierran, o como fantasmas que atraviesan murallas. Estas entidades de cuarta, de quinta, de sexta dimensión podrían también presentarse como objetos que aparecen en un momento dado y que se mueven muy rápidamente para aparecer en otro lugar. Prácticamente seres o entidades con 2 localidades simultáneas o incluso 3 o 4 localidades simultáneas. Es decir, podrían estar en diferentes partes al mismo tiempo. Eso es para que tengamos claro. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros archivos ovnis, dentro del archivo ufológico, presentan estas entidades, materializaciones, desmaterializaciones. El estudio de lo paranormal también presenta estas cosas que estamos hablando, fantasmas que aparecen y atraviesan murallas. Por lo tanto, uno tiene que tener muy claro eso. Ahora bien, eso es lo que uno lo dice desde el punto de vista científico, ampliando la visión de la ciencia dentro de nuestra metafísica del vacío, que es nuestra filosofía de la ciencia. La filosofía escrita con mi puño y letra, ciertamente, que es la filosofía de la síntesis. Muy importante. Pero también, para que una persona de tercera dimensión pueda de alguna forma tener acceso o pueda conocer a estos seres interdimensionales, los pueda descubrir. También existe el método de la hipnosis colectiva o hipnosis interdimensional. No hipnosis colectiva, sino que hipnosis interdimensional. Y para ello, hoy día tenemos un invitado muy especial que se llama Patrick Vargas. Lo vamos a presentar inmediatamente. Patrick, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. Patrick, amigos y amigos, es un naturópata. Él practica lo que es la terapia integral, terapeuta integral, y es un experto en esta hipnosis interdimensional, que según los registros de campo que él ha reunido en su investigación, bueno, nos hablan de seres interdimensionales
de sus actividades y de las cosas que vamos hoy día a conocer. De una u otra forma, Patrick ha hecho contacto con estos seres y vamos a mostrar algunos de estos registros. Antes de ello, yo quiero mostrar junto con Patrick, y te hago la primera pregunta al tiro, una pequeña muestra de estos seres que a mí me acompañan aquí, que están sacados de una guía Russell de seres interdimensionales, pero para que nos figuremos, imaginemos un poco de lo que vamos a hablar y al mismo tiempo profundicemos en los registros de campo. Son formas taxonómicas muy extrañas, controvertidas. Algunas dan mucho miedo seguramente porque serán amebas, los vamos a preguntar, pero aquí están los hechos, aquí está el acceso. Por lo tanto, habiéndote dado la bienvenida, Patrick, la primera pregunta: ¿existen estos seres interdimensionales o es la fantasía de la imaginación de una persona? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación, Cristian. En relación a tu pregunta, sí, existen y es lo que hemos verificado, comprobado, con alta interacción de parte de estas entidades de la cuarta dimensión principalmente hacia nuestro plano físico, nuestra 3D. Y en eso te lo resumo. Sí, existen y hay evidencia al respecto. Tú has tenido contacto, y vamos a ver los registros de campo de tus investigaciones, a partir de la hipnosis interdimensional. ¿Puedes explicarnos en qué consiste fundamentalmente y cómo la ocupas como herramienta para acceder a esta cuarta dimensión? Mira, primero hacer una aclaración con las hipnosis que son más conocidas. Esta es la hipnosis clásica, donde el terapeuta lo que hace es generar un mecanismo, reprogramar la mente de la persona en trance para que tenga una actitud en particular frente a una condición o un evento donde la persona genera algún tipo de complicación o eventualmente había algún trauma. Esa es una reprogramación, la hipnosis clásica. La hipnosis regresiva es buscar el evento que está generando problemas o complicando la existencia de la persona hacia atrás. Puede ser en la misma línea de vida o línea de vidas anteriores. Y la hipnosis interdimensional principalmente es ir a buscar el evento, pero el fondo del problema, no solamente el que nos vende la New Age respecto a que lo que tú estás padeciendo hoy día es resultado del karma o de tu vida anterior. No, hay una condición importante de parte de estas entidades de la cuarta dimensión, que pueden ser hace muchas vidas atrás, por contrato, por acuerdo, por pacto, por engaño. Y básicamente se utiliza la misma entrada para poder llegar a esta información, que es una inducción al relajo, luego al trance, y uno va guiando a la persona dejándolo a grandes rasgos, dejándolo en algún lugar, y la persona te entrega información de ese lugar. No hay una reprogramación de la mente, no estoy induciendo a nada más que la dejo en un lugar, la persona como investigadora o investigador me entrega todo lo que está observando, viendo, experimentando o sintiendo. Patrick, ¿cómo respondes a la pregunta del millón sobre la hipnosis? Que muchos dicen que en el fondo estos seres, de los cuales vamos a ver algunos registros de campo, serían proyecciones de la misma mente humana y que no existirían estas dimensiones superiores. ¿Cómo respondes a eso? ¿Proyección de la mente o verdaderos entidades de otros planos? Es válido el concepto que tú mencionas, ya que, claro, no estamos acostumbrados, no tenemos en lo cotidiano tener esta interacción de forma física, ver, tocar, palpar a estas entidades. Pero cuando, primero que nada, el subconsciente almacena todas nuestras vivencias, experiencias, situaciones, etc. Por lo tanto, lo que de ahí salga es incuestionable, por un lado. Más aún cuando a través del subconsciente llega una información importante que genera cambio en el plano físico de la persona, ya sea tema de salud, física, emocional, traumas,
o directamente, ya que estamos hablando de estas entidades, cómo estos personajes colocan portales, dispositivos en la persona, implantes, los cuales condicionan la salud o el bienestar en el ámbito que sea, económico, amoroso, laboral, familiar, etc. Patrick, ¿Mm? yo quiero complementar esto con todo lo que es la glándula pineal. La hipnosis un poquito y la glándula pineal para meternos en sustancia, porque la glándula pineal viene a ser como esta especie de glándula portal que nos permite o nos permitiría contacto con este mundo superior, este mundo, estos cielos superiores, este mundo metafísico. La glándula pineal se comienza a calcificar desde los 5 años. Hay algunas cosas también como el flúor, como las ondas de radio, que también la calcifican. Siempre es bueno recordar, por ejemplo, que hay algunas cosas como la cebolla, la nuez, el aceite de oliva, que la activa ciertamente, como los arándanos, las moras, las uvas, las frambuesas, el cacao, la cebolla roja, el pescado. Todo eso sirve para que la glándula esté más viva. Pero para la hipnosis es importante esta glándula pineal, es decir, si es que está calcificada, ¿se puede o no se puede hacer la hipnosis para entrar en estos planos superiores? Mira, no necesariamente se requiere de la glándula pineal para poder acceder a esos planos, ¿ya? Cuando lo hacemos a través de algunos elementos externos, plantas enteógenas, alucinógenos, claro, se activa la glándula pineal. Pero en el caso de un trance, es muy diferente. No es a través de la glándula pineal que accedemos a esa información. Por lo tanto, el trance siempre nos enfocamos que la persona lo experimente y ella en primera persona viva o vea lo que existe al otro lado, ¿ya? Siempre bajo el resguardo del terapeuta, ya que la persona en hipnosis también se expone justamente a otras dimensiones, pero no necesariamente por la activación de la glándula pineal. Y plan B, cuando la persona es muy racional, muy mental, muy lógica, no apaga la mente, se trabaja a través de un auxiliar. El auxiliar entra en trance, el cual está preparado, y viaja a la línea de tiempo la persona extrayendo la información, como también lo tenemos publicado en cientos de sesiones publicadas en YouTube. Bueno, habiendo dicho, al menos habiendo hecho esta pequeña introducción, entremos de lleno en tus registros de campo que son muy interesantes. Son bosquejos, dibujos hechos a mano que nos hablan de estas entidades o seres interdimensionales de la cuarta dimensión. Cuéntanos, Patrick, ¿qué es esto? ¿En qué momento? ¿Cómo aparece? Cuéntanos un poco de este registro que, como les dije, amigos, son registros de campo de Patrick Vargas. Lo pueden conocer también en bioser.cl, ahí está toda su información. Es terapeuta, pero aquí tenemos esta entidad. Háblanos de ella, ¿cuál es el contexto de todo esto? Mira, lo primero que quiero aclarar es que yo como naturópata, ya son casi 20 años ejerciendo como tal, y con el afán de buscar solución a los problemas de salud de las personas, me vi en situaciones donde había un grupo de consultantes que no evolucionaban con su patología o se estancaban o avanzaban lo mínimo en relación a otras personas con las mismas condiciones, qué sé yo, con los protocolos adecuados. Habían cambios, pero en este grupo de personas no ocurría, a pesar de que habían buenos hábitos nutricionales, suplementación, sacamos la carga tóxica, incluso hay ciertos niveles de tratamiento. Aplicamos otros elementos que son bastante desconocidos, pero muy efectivos. Aplicamos el Zapper, terapia Zapper, desintoxicación iónica, frecuencia RIFE, oscilador de ondas múltiples, el MMS o CDS, e incluso la talasoterapia o consumo, el beber el agua de mar. Aún así, sin cambio. Siempre me considero un investigador también respecto al área de la salud, pero también con los temas existenciales. Entonces, aquí es cuando me llega esta información. No es algo que acepté de la noche a la mañana. La investigué, me introducí en el tema, contrasté mucha información, hasta que me cuadró, ¿ya?,
Y hay varios conceptos y paradigmas dentro, tanto en el sistema en sí como en la medicina natural, que ya se quiebran, ya no sirven de cierta forma. Por lo tanto, eso prácticamente estuve 2 semanas golpeándome la cabeza para que me entrara la información, hasta que logré engranar con lo que yo venía realizando como naturópata. Y tomé este grupo de personas y comencé a realizar la hipnosis interdimensional o visión remota. Y nos encontramos justamente con que la patología física o psíquica de la persona está originada por estas entidades que ahí vamos a comenzar a mostrar, ya sean entidades biológicas, orgánicas, tecnológicas, híbridas, etc. Lo que tenemos ahí enfrente, esa imagen, es un parásito energético, ¿ya? No está dentro de la categoría de una raza específica. Ese parásito energético, a la persona que consultaba, le estaba generando una soledad, conflictos de parejas, quistes y miomas en sus ovarios, porque se alimentaba principalmente de la energía sexual. Esta persona, en varias ocasiones, parálisis del sueño, que es bastante común. La parálisis del sueño no es una parasomnia, no está dentro de la categoría de la visión integral, no está dentro de la categoría de una patología psíquica o bioquímica, sino es directamente un ataque de estas entidades para experimentar contigo, actualizarte los dispositivos, absorber tu energía u otros fines que tengan con cada individuo. Así que este es el parásito energético de esta chica que consultaba. Bueno, una vez se le retiran estas entidades porque son eliminadas, sus patologías o complicaciones de salud ya se van. O sea, tú puedes afirmar categóricamente que muchos de los padecimientos físicos humanos son causados por estos parásitos energéticos. Correcto. De hecho, todos somos víctimas, ¿ya? El tema es que hay ataques que son mucho más descarados. Y ahí te mencionaba la parálisis del sueño. Pero hay personas que ven entidades, sienten cosas, le mueven objetos en la casa, le apagan las luces, pesadillas recurrentes, los tocan, se sientan en la cama. Todos esos eventos catalogados como paranormales es la intervención de estas entidades. Solo cambia la forma o la puesta en escena de estas arcontes, llamémosle, para poder acechar a la persona. Pero tienen dos objetos o dos misiones específicas, que es nutrirse de nosotros, somos su alimento, así lo mencionaba Carlos Castañeda en sus libros, por las enseñanzas que le daba Juan Matus, somos alimentos de estas entidades, que no es fácil que la sociedad o la humanidad lo pueda reconocer o aceptar. Y el segundo punto es que ellos intentan replicar nuestro gen luz. Nosotros somos un 98% de gen reptiliano y un 2% de gen luz. Y ese es gen luz el que quieren ellos replicar. ¿Con qué objetivo? Seguir acechando, conquistando, seguir avanzando en las diversas dimensiones. Como ellos son tan densos, energía tan baja, por lo tanto no pueden salir de la cuarta dimensión. Por lo tanto, esos son los dos objetivos de base. Vaya, vaya, vaya. Patrick, otro de los registros de campo que tenemos es este de acá. Correcto. ¿Qué nos puedes contar sobre esta entidad? Esa es una jerarquía, es una entidad Cthulhu, se caracteriza principalmente por tener tentáculos. A veces también su cuerpo puede tomar algún tipo de forma en particular. Hay que considerar que ellos manejan la materia a Piacere, ¿ya? Ellos muestran imágenes holográficas, pero en la investigación siempre tenemos protocolos que permiten sacarle su careta, su disfraz, que se muestren en su aspecto real. En este caso, detrás de una imagen X estaba este Cthulhu, jerarquía, que quiere decir eso, que maneja ejércitos de diversas razas para llevar a cabo su proyecto principalmente, que es de control, alimentación y de estudios sobre el aspecto físico o los humanos. Patrick, ¿cómo se comporta? ¿Cómo uno puede determinar, sin hipnosis, o quizás el único camino sea la hipnosis, pero cómo uno puede observar que hay personas parasitadas? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo son las manifestaciones dentro de la persona de estos parásitos energéticos, de estos seres de otros mundos? Bueno, la propia intervención de estas entidades, lo primero que hace es bajar la frecuencia de la persona. Por lo tanto, el pensamiento, la actitud, lo que dice
el sujeto está asociado justamente con esa baja frecuencia de discordia, de enemistad, básicamente de tener una actitud negativa. Hay otros que van a otro nivel, que generalmente están creando conflictos, puede ser un compañero de trabajo, como puede ser gente colocada en posiciones de poder, clase política, empresarios, y también hay situaciones donde hay personas que me describen que han visto conversando con algunos o interactuando con algunas personas, que su pupila se pone vertical o la forma de su ojo es diferente. Ojo con ello, hay muchas personas que son más perceptivas o recepcionan esa información al observar, al sentir. Como decía Nikola Tesla, toda energía, vibración y frecuencia o resonancia. Por lo tanto, también cuando uno entra a un lugar, percibe como que el ambiente está extraño, está cargado, no quiero estar aquí, me siento incómodo. Lo mismo ocurre con las personas. Algo hay detrás. Cuando las personas ya realizan la hipnosis regresiva y comienzan a empoderarse con esta información, ya la forma de mirar el entorno es diferente. Cuando llega alguien con, qué sé yo, un comportamiento hostil, simplemente dicen, no entran en el juego primero que nada para no bajar la frecuencia y dicen quizás qué bicho, quizás qué entidad está manejando a la persona. Y es así, insisto, todos somos víctimas dentro de un plano holográfico llamado Tierra, que es controlado por estas entidades y que además, nuevamente cito a Carlos Castañeda, Juan Matus, estas entidades nos dieron su mente para hacernos sumisos, someternos, controlarnos a través de la mente principalmente. Ellos nos manejan, ellos nos controlan para no conectar con ese gen luz, con esa chispa divina, con ese fractal de luz que somos cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Si lo hacemos, ellos pueden ser eliminados. La luz los elimina, los saca del juego. Y ese es el objetivo del ser humano, conectar con nuestra divinidad, con nuestra luz. Somos fractal de la fuente. Y eso es la desconexión que hacen estas entidades aparte de estudiando. Les recuerdo a todos los amigos que están conectados y a los que se van a conectar que estamos en un encuentro notable con Patrick Vargas, experto en hipnosis interdimensional, terapeuta integral. Ahí está su página web, ciertamente bioser.cl, para quienes quieran, conocerlo al fin y al cabo y tratarse si es que tienen naturalmente problemas. Ahora bien, Patrick, hemos conversado y afortunadamente tuvimos la posibilidad de conocernos personalmente hace unos meses. Correcto. Y tú te has transformado en este terapeuta en una especie de persona que los combate al fin y al cabo. ¿Cómo se combaten? ¿Cómo puede? A ver, dos cosas. ¿Cómo las personas primero los invocan? ¿Por qué una persona, por ejemplo, es más, de alguna forma, vulnerable a que estos seres ingresen en su aura? ¿Y cómo los combates? Bueno, el sistema está diseñado justamente por estas entidades, desde los grupos de poder hacia abajo. Pero normalmente a estas jerarquías les interesa estar ubicados en lugares estratégicos, lugares de poder. Y por lo tanto el sistema donde nosotros nos desenvolvemos, la humanidad en general, está diseñado para que bajemos la frecuencia, generemos miedo, nos invaden con noticias obviamente que son de miedo, ¿ya? Y de una u otra forma vayamos generando fisuras energéticas. Eso obviamente es la puerta de entrada principal para que estas entidades nos vayan acechando. Si bien esto es constante, pero sin embargo existen también pactos, acuerdos, engaños que vienen de líneas de vidas anteriores. Hay ocasiones donde la persona dice, no, yo soy muy espiritual, estoy en conexión con la luz, perfecto, pero desconoce qué fue en su vida anterior, o 100, o 300, o 1000 vidas atrás. Así, aunque suene impactante, es tal cual lo que encontramos. Entonces, en vidas anteriores, o incluso en esta vida, el mismo sistema hace que busquemos figuras arquetípicas para encontrar respuestas, o nos dé algún tipo de ayuda metafísica para conseguir cosas, qué sé yo. Entonces, siempre nos encontramos vulnerables y ahí cuando recurrimos a lo que el sistema nos impone. Por mucho tiempo, las creencias y dogmas a través de instituciones religiosas fue lo que más controló y lo que más funcionó. Por lo tanto, mucha gente invoca
a dioses, a santos, arcángeles, gurús, maestros, y yéndolos más para el New Age. Pero en el fondo, cuando revisamos a la persona y vamos a aquel momento cuando generó esta petición, no es un arcángel el que llegó, es una entidad que formó esta figura holográfica, que lo que hace simplemente porque la persona buscó algo afuera, desconociendo su propia divinidad, dio el consentimiento y la autorización para que ingresara e hiciera daño o generara caos en su vida. ¿Cómo los combates? Bueno, cuando se inicia con esta técnica, no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana. Como te mencionaba, estuvimos incluso un año haciendo todas estas pruebas, verificando, confirmando de que fuera todo esto verídico. Y fue de alto impacto ya darnos cuenta y aceptar de que sí o sí tenemos influencia desde la cuarta dimensión hacia nuestro plano. Y existen protocolos para identificarlos, para saber cómo atacan. Ya tenemos más o menos gran detalle de cómo aplican las estrategias de control o sometimiento. Hablamos de las parálisis del sueño, de las pesadillas, pero partiendo de la base que todos somos víctimas. Todos estamos controlados por estas entidades, unos más, unos menos. Si me voy a un lado más psicológico y patológico, puedo hablar de las personas esquizofrénicas que están manejadas por una cantidad de parásitos tremendo. Cuando tú les aplicas un protocolo desparasitante, incluso su personalidad, su actitud cambia, porque ya no está bajo el control de estas entidades, ¿ya? Siempre también, cuando hay parásitos físicos, hay parásitos energéticos, que pueden estar incluso con otras jerarquías o entidades o razas, ya comiéndose energéticamente a la persona. Entonces, el combate no solamente tiene que ver con identificar su proyecto, su modus operandi, sino también tenemos una asesoría y un apoyo de seres luz. Eso es muy lindo. La persona que entra en trance puede ver y sentir a los seres luz que nos acompañan, ¿ya? Tenemos un equipo de seres luz que a la fecha los fuimos rescatando, ¿ya? Y aquí hay otro punto importante, porque las disciplinas New Age a lo más nos hablan del doble cuántico, del yo superior, pero literalmente tenemos un aspecto luz que está atrapado por estas entidades. Razón es porque tienen que separarnos de nuestra esencia, de nuestro aspecto luz, humano, luz o chispa divina, como le queramos llamar, para poder acercarse. Como mencionaba anteriormente, si lo hacen de forma directa, la misma chispa divina, luz o ánima, como dice Corrado Malanga, los puede eliminar. Entonces ellos, apenas nosotros ingresamos a este holograma Tierra, ellos nos colocan este traje biológico programable y apenas nacemos nos comenzamos a identificar con el sistema para olvidarnos que tenemos esta conexión divina, que venimos todos de la misma fuente, que somos luz, que somos de alta frecuencia. Pero como ingresamos acá nos identificamos con este sistema y le hacemos el trabajo mucho más fácil a estas entidades. Entonces el combate es en equipo, lo hacemos con los seres luz, identificamos dónde tienen atrapado el aspecto luz de la persona, lo liberamos, entrega su nombre, se puede conversar con el aspecto luz, que puede ser femenino, masculino o sin sexo básicamente. El nombre básicamente lo dan porque nosotros acá en este plano necesitamos tipificar, catalogar, estamos acostumbrados a ello, pero allá, desde el otro plano, ellos se manejan a través de las energías, del sentir principalmente. Entonces, en este equipo que conformamos, combatimos, eliminamos y sacamos de toda línea de tiempo estas entidades como si nunca hubiesen existido. Si las sacamos en línea de tiempo pasada, se altera el presente de la persona favorablemente, que es el objetivo, ¿ya? Eso es más o menos lo que hacemos en sesión. ¿Qué tenemos acá, Patrick? Ese es un dragón, se caracteriza principalmente por las alas, ¿ya? Tiene alas, pero un dragón joven, llamémosle así, ya no es una jerarquía. Y este dragón se encargaba de bajar la frecuencia de la persona, de alimentarse y generar pesadillas. Ya como mencionabas, no es una jerarquía, y la persona lo portaba principalmente porque ingresó a través de una constelación familiar. Ojo con eso, ¿ya? Porque hay muchos canalizadores o terapias de canalización, también gurú, chamanes, medium, claro, que reciben información, pero no cuestionan de dónde viene la información. Y la persona cree que está recibiendo o dando alguna ayuda, pero lamentablemente también es parte de los engaños, los procesos de control que tienen estas entidades para manipular y hacer de estos terapeutas, chamanes o gurú, dealer o captadores de almas, llamémosle así,
para que sigan sometiéndolo. Entonces la persona va a buscar ayuda, pero de regreso se lleva un par de dispositivos, implantes o otras bestias. Estamos recibiendo muchos mensajes que van a quedar ahí. Bien. Quiero al menos mencionar dos cosas. Hay un amigo que se llama Antonio Fernández que dice que, como dice acá, les informo que la exopolítica no reconoce a seres interdimensionales, etcétera, ¿ya? Pues, Antonio, tengo que decirte que, bueno, te tienes que actualizar un poco. Hoy en día, la exopolítica de vanguardia, su mayor preocupación son precisamente los seres interdimensionales porque carecen sobre todo los departamentos de investigación del mundo entero, carecen de las herramientas para poder controlarlos, como sí controlan algunos seres de exopolítica, pero de la tercera dimensión, ciertamente, aunque uno lo tiene que señalar. Pero, Patrick, antes de seguir viendo un poquito tus registros de campo, les recuerdo que los registros que están apareciendo son bosquejos, dibujos hechos por ti o por diferentes asesores tuyos, Patrick. La mayoría son realizados por la misma persona que entra en trance. Eso lo hace mucho más fidedigno, más real e impactante. Y también es curioso que el dibujo, qué sé yo, de un dragón, una jerarquía que acechaba a una persona, se lo mostramos a otro grupo de personas de forma separada, sin que tenga ningún vínculo, y lo reconocen. Muchos dicen, oye, el que se aparecía cuando yo era niño, el que me hablaba, era mi amigo imaginario, etc. Mira, hay una amiga de México que se llama Tatiana Wall y pregunta lo siguiente porque, bueno, que nos sirva también este encuentro para poder ayudar, porque dice lo siguiente: ¿cómo puedo ayudar a mi hija de la nada? Le dan ataques de ansiedad severa y se pone a temblar y llorar. Soy de México. Ok, mira, lo que hacemos en consulta con casos similares, obviamente siempre es importante tener más detalles, hacer una anamnesis más profunda. Por ejemplo, desde un punto de vista naturopático, biológico, hay mucha ansiedad que se genera porque hay un sistema nervioso alterado. ¿Ya? Puede que esté carente de materias primas que regulan el sistema nervioso, ya sea grasas esenciales, colágeno, complejo B, entre otros elementos que permiten hacer una neuromodulación, una sinapsis adecuada. Eso, desde lo físico, desde lo biológico. Desde lo metafísico, astral, existen unas entidades, especialmente las mantis, que por ahí también te las envié. Las mantis les encanta acechar a las personas jóvenes, ¿ya? Creándoles ansiedad, alteraciones en el sistema nervioso, incluso llevándolas al suicidio. Eso lo provocan las mantis. Es importante, por ejemplo, dentro de elementos básicos que podemos, o técnicas básicas que podemos realizar en casa, son los baños de sal. La sal es maravillosa. A estas entidades no les gusta la sal, ¿ya? Entonces bañarnos de forma diaria con sal, le llenamos un jarro con agua, disolvemos la sal, la agregamos de la cabeza hacia abajo y más aún si la intencionamos con nuestra luz, con la intención de que nos estamos limpiando, nos visualizamos con este campo energético. La imaginación o visualización por algo está y tiene un efecto importante a nivel astral, lo hemos confirmado. Ya no solamente algo que son palabras o pensamientos al aire, no. La visualización crea realidades partiendo desde el astral. Patrick, ¿qué es esto? Eso es un ojo reptil, ¿ya? No sé si se alcanza a ver en la pantalla, se pueden apreciar las escamas alrededor del párpado, su clásica pupila vertical. Este ojo aparece entre unas nubes y principalmente en personas, por ejemplo, que han iniciado el tema de la meditación. Ojo con eso. La meditación es muy buena herramienta, pero se ha manipulado y se ha tergiversado, como muy bien lo saben hacer estas entidades, para mezclar verdades con mentiras, y justamente para aquellas personas que buscan respuestas fuera del sistema y caen en la trampa de la New Age. Yo pasé por eso, es parte de, pero también me permite tener la experiencia para comentar que es una trampa que congrega a muchas personas, ya que no les cuadra lo del sistema, las creencias y dogmas, pero se quedan pegados en la New Age sin seguir investigando para saber quién está detrás bambalina manejando
este holograma. Bueno, y este ojo aparece en muchas personas que han iniciado en meditación, ojo con ello, ¿ya? Claro, hay unos que dicen, no, es que estás aperturando tu tercer ojo, ¿ah? Pero no es así, las están observando y son entidades principalmente, como también personas que se van a dormir y le aparece este ojo dentro del closet, sobre el techo, o apenas cierran sus ojos, aparece esta figura. Patrick, hay muchas categorías, ¿ya? Y sabemos que también hay seres de luz, ¿ya? Pero cuéntame cuáles son las categorías más perversas, por decirlo así. ¿Están los arcontes, los demonios? ¿Cuál es la diferencia entre un parásito y un demonio, por ejemplo? Entidades metafísicas. Okay. Los parásitos son oportunistas, siempre van a estar ahí latentes buscando esas entidades que pueden tomar cualquier forma, pueden acompañar incluso a la persona a diversos lugares, se pueden hacer presentes de día, de noche, y están buscando que tú bajes la vibración. Como mencionaba al inicio, estas entidades, uno de sus objetivos es alimentarse de nosotros. Y ellos no van a estar esperando a brazos cruzados que les demos el alimento. No, ellos van a crear las condiciones para que se los dé, y ojalá de forma constante. Van a crear crisis a nivel familiar, temas económicos, problemas de salud. La idea es generarte caos y tú sufras, tengas angustia, tengas pena, tristeza, malestar, dolor, ya que con eso bajaste tu frecuencia, generaste la fisura, entra el parásito y hace lo suyo. Ese es un oportunista, el parásito. Luego, obviamente, hay más entidades, perdona. Tenemos las más recurrentes, son los reptiles, los dragones, los dragonianos. Tenemos los metalianos, insectoides, los famosos grises, estos cabezones con ojos negros bien grandes, que pueden ser unos estilizados. Y los Cthulhu, que lo vimos al inicio con este que tiene trompas en su rostro. Fíjate aquí que otro amigo aquí que está con nosotros pregunta lo siguiente. ¿La aparición de un dragón blanco parecido a un perro faldero es positivo o negativo? ¿Te ha tocado algo así? Sí, de hecho, uno de los últimos videos publicados ahí en Patrick Vargas-Hipnosis, para que las personas que me están viendo, aparece justamente un ataque de un dragón blanco. ¿Ya? Este dragón blanco se hacía aparecer en los sueños, estaba condicionando a la persona en sí, el tema de salud principalmente, generando una baja frecuencia. Todas estas figuras, entre comillas, mitológicas, que tienen rasgo de animales, son entidades. Son entidades. Cuando uno comienza a elevar su frecuencia, su luz no va a tener contacto o no va a experimentar algún tipo de roce o visión con este tipo de entidades. Y ese es el trabajo que tiene que hacer el ser humano en esta trampa. Aquí, por ejemplo, en el dibujo tenemos a un reptil, ¿ya? Si sacamos el reptil, la persona contaba que tenía pesadillas recurrentes, donde se veía cruzando un puente y veía personas que se estaban tirando, suicidando, y las personas gritaban, lloraban, se quejaban. Era como un infierno, entre comillas, lo cual a ella le generaba mucha angustia, baja autoestima, miedo, culpa. Cuando ingresamos en hipnosis, la llevé al evento, a esta pesadilla recurrente, y le dije que viera desde afuera el evento. Ahí ya se observa que esta imagen holográfica de las personas suicidándose la estaba generando el reptil, y lo ve y lo plasma al final de la sesión. Ahí lo dibuja. Eso es lo que estaba ocurriendo con ella. Fíjate tú que aquí es impresionante cómo muchas personas, bueno, tienen estas visiones. Fíjate tú lo que dice esta otra amiga, me permito presentarlo. Marta Pérez, otra amiga de nuestros Doc Files, querido Patrick. Mi hijo de 8 años recién, al dormirse a las 9 p.m., se despierta llorando porque dice que se va a un lugar donde ve muchas cosas feas, donde hay gente que no entiende y le dicen que haga cosas como ahí quedó la cosa. Pero, ¿por qué pongo este comentario? ¿Hasta qué punto los niños son más vulnerables a estas entidades negativas y oscuras?
Correcto, es así. Los niños obviamente están más indefensos, independiente que hayan tenido varias vidas, líneas de vidas anteriores, pero energéticamente están protegidos por los padres. Los padres son los que tienen que tomar acción y proteger el núcleo familiar, la casa, el hogar. Y es bastante común lo que nos cuenta la amiga ahí respecto a los niños que tienen amigo imaginario, casos más extremos donde los padres dejan a su niño en la cuna, salen, pasan menos de un minuto y ven que el niño está fuera de la cuna. A ese nivel pueden interactuar, sacar al niño de la cuna o del lugar donde está. Hay muchas pesadillas. Hay un caso, por ejemplo, entre tantos, un niño que en su nacimiento lloró 2 años. Los primeros meses, el año, 2 años llorando día y noche. Los padres me comentaban que, claro, lo llevaban a médicos, pediatra, no hallaban qué hacer, le daban algunas gotitas, fármacos, cosas naturales, y lloraba. Al punto de que incluso los vecinos, como cosa curiosa, llamaban a carabineros pensando que le estaban vulnerando sus derechos al niño, lo estaban maltratando. Y no era eso. Era una entidad justamente que estaba experimentando con este niño y todos los días lo que hacía esta entidad era desde el astral ingresar un fluido, un líquido, a través de un suero a su sangre, le cambiaba la sangre, sacaba otra, y eso lo hacía todos los días. Y esto incomodaba a este niño, por lo cual lloraba de forma diaria. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante que la quiero asociar con el próximo registros de campo que son confeccionados por aquellas personas que se han sometido a hipnosis interdimensional con Patrick. Pero la pregunta es la siguiente, que la hace Bárbara, muy interesante. Uh-huh. ¿Existen entes más pesados según el país? Me refiero a la energía. Y te lo asocio, ¿por qué? Porque tenemos este registro de campo de la hipnosis, claro. Esto aparece como el típico extraterrestre gris, asociado al área 51, asociado también a todo lo que es el acontecimiento de Roswell, que dio inicio a la ufología moderna. La pregunta es pertinente. ¿Existen entes más pesados según el país? ¿Hay países que tienen alguna jerarquía oscura por sobre sus espaldas? Sí, existe una distribución geográfica para sometimiento de cierto continente, país, conjunto de personas, localidad. Eso se da. Ya obviamente uno tiene conceptos de ciertos países donde hay mayores conflictos. Claro, ese es un patio de comidas de estas entidades, ¿ya? O sea, ellos son felices con el festín que se dan ahí. Y la idea es que se mantenga esa baja frecuencia. Por la misma razón se generan estos conflictos que son manufacturados, ¿ya? Porque quienes lo generan, o quienes crean este conflicto a nivel político-social, por llamarlo así, están manipulados por estas entidades. Entonces crean la condición en el plano físico para que una localidad sea un generador de energía. Como hay otros que son, y lo hemos confirmado en diversas sesiones, por ejemplo el CERS, ¿ya? Que no tiene nada que ver con lo que nos vende, que es para fines, para beneficio de la humanidad, no. Todo lo contrario, está diseñado justamente para abrir portales. Por eso tienen al dios de la destrucción ahí en la entrada Shiva, ¿ya? Le recuerdo a los amigos que el CERN es un acelerador de partículas que está en Europa y que, bueno, trabaja con estas energías y en el fondo va penetrando en las dimensiones que hoy día la ciencia ya ha descubierto. La ciencia sabe que ya hay más de 11 dimensiones y muchas de ellas abiertamente metafísicas o espirituales. Continúa, Patrick. Correcto. Entonces sí o sí se confirma que existen lugares que son más cargados, son mucho más densos, son más apetecidos por estas entidades, ¿ya? Hay unos manjares para ello por la baja frecuencia o energía que se genera por diversos conflictos que se pueden dar en esa región. Fíjate que figura, acá... ¿sí? Esa figura que mostrabas ahí, el gris, ese es un gris que está custodiando, ¿ya?, los aspectos luz, o chispa divina o ánima de los seres, de los aspectos físicos de nosotros. Entonces están en un centro de operaciones y estos están atrapados en estas colmenas que hacen con los aspectos luz. Bueno, nutren sus artefactos, sus tecnologías,
porque esa chispa divina es la que ellos envidian, ellos es lo que quieren tener, porque genera mucha luz, mucha energía. Entonces están atrapados, y es donde llegamos justamente para hacer la liberación de estos aspectos luz, que son millones, y no solamente de este holograma Tierra, existen otros. Patrick, hay otra pregunta que la hace otro amigo de nuestro canal, que es Elmer Diem, y dice, pregunta, Doc, las entidades que se aparecen en la parálisis del sueño o terrores nocturnos, ¿serían parásitos o materializaciones de traumas del alma familiar? Bueno, la parálisis del sueño sí o sí existe algún tipo de intervención desde el astral. Hay personas que no se recuerdan, hay algunas que se despiertan y clásico no se pueden mover, no pueden gritar, con suerte pueden mover los ojos, y hay otros que pueden ver las entidades sobre ellas. Muchos describen, oye, se me subió acá en el pecho, me aplasta, es como un animal. Puede tomar un montón de formas, pero en el fondo sí o sí una intervención desde el astral. Segundo, esa persona puede estar con esa o esas entidades porque la trae de vidas anteriores, no necesariamente porque sea un trauma familiar. Aquí también quiero dejar en claro que cuando hacemos una intervención eliminamos la entidad que controla a la persona, la sabotea, pero esa misma entidad puede estar vigente en un familiar, en un pariente que está en la misma casa. Claro, muchos se preguntan por qué. Porque las líneas de vida son independientes. Entonces el pariente, el familiar que tiene esa misma bestia, que ya no molesta a quien consultó, a quien hizo la liberación, es porque ese familiar firmó un pacto, un acuerdo, hizo una petición o lo engañaron para que mantenga esta entidad vigente en relación a ese acuerdo que se generó líneas de vida atrás. Debo decirte que en nuestro canal, aquí el 99% son personas con una mirada muy profunda, buscadores de los misterios y de los enigmas, forjadores también del equilibrio, buscadores del mundo espiritual, etc. Y hacen muy buenas preguntas cuando tienen la posibilidad. Permíteme, antes tenemos unos poquitos minutos, pero hay que hacer esta pregunta de Brian Bolaños de Costa Rica. Y fíjate lo que dice la pregunta. Si uno tiene intimidad con una persona parasitada, ¿se le pueden pegar a uno esos parásitos? Saludos desde Costa Rica. Le enviamos saludos a nuestros amigos de Costa Rica. Saludamos a las personas amigos de Costa Rica. Sí. Bueno, estas sesiones las hacemos a nivel global. ¿Ya? Independiente de que la persona entre o no en trance, siempre el plan B es utilizar un auxiliar. De hecho, el trabajo se hace mucho más exhaustivo, más detallado, más profundo. Y lo hacemos, y actualmente atendemos a personas en diversas partes del mundo. Lo que consulta nuestro amigo Brian, sí, es así. Y hay ocasiones donde la entidad de la persona que está parasitada crea un acuerdo con la persona con la cual va a tener intimidad para hacer este intercambio energético. Si bien, como mencionaba, somos chispa divina, somos luz, somos de alta frecuencia, pero la energía sexual incrementa mucho más ese flujo energético. Por lo tanto, es un manjar más exquisito para estas entidades. Ahora, dependiendo del parásito, la entidad que se esté aprovechando de esa energía, hay ocasiones donde aparecen, por ejemplo, reptiles que son científicos, a extraer parte del fluido de ambas personas para llevarlo al astral y experimentar o generar algún tipo de hibridación. Hay ocasiones también lo encontramos en sesiones donde llevamos a la persona, porque en muchos casos como ese, la llevamos al acto sexual y muchos de ellos describen, incluso fuera de trance, que cuando están en pleno acto ven otros ojos en la persona con la cual están teniendo relaciones. Se da eso. Claro, y en hipnosis confirmamos de que está el reptil disfrutando porque también ingresan al aspecto físico para poder percibir aquellas sensaciones, darse el gusto de cómo es ese flujo energético por la energía sexual. Querido Patrick, como hemos llegado a la hora de nuestro encuentro y se acumulan las preguntas, te propongo tener otro encuentro, o que lo fijamos y lo anunciamos oportunamente, a partir de una pregunta que hace una amiga que se llama Lucy, que es
cómo protegernos de estas entidades. Yo creo que eso puede ser un buen tema para un próximo encuentro. Ha suscitado sorprendentemente mucho interés este archivo. Decir simplemente que estamos en un mundo que no es solo físico y tridimensional, que los mundos metafísicos existen y que en esos mundos metafísicos existen entidades muy oscuras, pero también existen las entidades de luz y también existen los mecanismos para defendernos de estos seres malignos. ¿Te parece poder hacer eso en un futuro, Patrick? Encantado, porque hay mucha gente que se identifica con lo que estamos exponiendo. Un tema que de cierta forma tiende a ser tabú, ocultarse o no comentarlo, por lo tanto estamos abriendo un área donde gran parte de la humanidad, como dije, todos somos víctimas y muchos de ellos recuerdan esta intervención. Y quiero también mencionar que ellos, los arcontes, nos temen a nosotros, pero hacen todo lo posible para que no conectemos con esa luz. Y eso es lo que tenemos que comenzar a empoderarnos, a conocer, a saber de qué trata este juego llamado Matrix, cárcel o granja humana, como decía Salvador Freixedo. Y eso tenemos que comenzar a dar pistas al respecto, porque ellos nos temen a nosotros. Entonces quedamos pendientes para otro capítulo, para otro episodio, y les cuento que tenemos muchos otros registros de campo, como estos, pero los dejamos pendientes, ¿te parece, Patrick? Sí, por supuesto, ya lo comentaremos. Y te agradezco tu presencia y hasta cualquier momento. Muy bien, pues, gracias. Amigos y amigas, que quede claro, el mundo no es solo materia. Y ese mundo que no es solo materia tiene mucho que enseñarnos en esta nueva era de conciencia que está comenzando. Así que recuerden siempre, sean la mejor versión de ustedes mismos y que no cesen su búsqueda el que busca. Los enigmas son las más grandes aventuras del conocimiento humano, misterios de todos los tiempos que quedan en medio de pueblos que pasan y civilizaciones que se derrumban. En la escuela de los 8 enigmas, viajamos hacia la gran pirámide de Egipto, conocemos el origen de la humanidad y también, entre otras cosas, el origen de nuestro universo en el gran mito del huevo cósmico. Para desentrañar estos grandes enigmas, la clave es ampliar nuestra visión del universo. Te invito a conocer los 8 grandes enigmas en nuestra academia virtual.